recordarles que el día viernes tenemos el examen. Entonces, seguramente ya están preparando para esta prueba. Este es un tema que vamos a incorporar también en la evaluación. Es una región que está ubicada en la parte inferior de la pelvis. Es la región perineal. Entonces, esta región es importante por el hecho de que forma el piso de la pelvis y a través de esta estructura del piso de la pelvis o diafragma pélvico, atraviesan órganos tanto en el hombre y en la mujer. En el hombre, por ejemplo, atraviesa lo que es la uretra peniana o la uretra que nace en la parte inferior de la vejiga y hacia la parte posterior atraviesa el recto. En la mujer, aparte de atravesar la uretra, también atraviesa la vagina. Entonces, es una región muy importante por el hecho de que está formado por músculos y por tejido fibroso, que hace de que en cierta medida sea vulnerable, principalmente en las mujeres, porque durante el parto se produce bastante esfuerzo y muchas veces se desgarran músculos de esta región y ocasionan prolapsos genitales, prolapsos vesicales y otras situaciones que puede ocasionar el debilitamiento de estos músculos, ¿no? Entonces, esta región es el piso muscular de la pelvis, ¿no? Entonces, ustedes saben de que la pelvis está formada por los dos coxales, el sacro y el coxis hacia atrás. Entonces, tenemos esta región, ¿no? que está formado interiormente por un diafragma, que es el músculo de la pelvis, es decir, la parte inferior de la pelvis está constituido por un grupo de músculos que forman en su conjunto un diafragma que se llama diafragma pélvico. Entonces, en ese sentido, el periné es el conjunto de estructuras blandas que se encuentran por debajo del diafragma pélvico. Es decir, de que existen músculos que parten desde las tuberosidades isquiáticas hacia el recto, hacia el sacro, hacia el coxis, y esta forma este diafragma pélvico. Y lo que está por fuera se lo llama periné. El diafragma pélvico y periné son atravesadas por el recto atrás y por la uretra y los órganos genitales por delante, ¿no? El periné presenta una forma romboidal, es decir, de que esta región tiene la forma de un rombo, delimitado hacia las partes laterales por las dos tuberosidades isquiáticas, hacia adelante por la sínfisis del pubis y hacia atrás por el vértice del hueso coxígeo, ¿no? Entonces, el periné por esa razón está adelante la sínfisis del pubis, lateralmente las ramas isquiopubianas y las tuberosidades isquiáticas, y por detrás está el sacro, el coxis y los ligamentos sacrotuberales y sacroespinosos, ¿no? que delimitan esta región en forma de rombo. Tanto en el hombre y en la mujer tenemos esta región, ¿no? La diferencia principalmente es hacia adelante, ¿no? Como lo vamos a ver enseguida. Esta es la región perineal del varón, ¿no? Acá atrás está el ano, y más por detrás está el vértice del coxis y los ligamentos sacrotuberales, sacroespinosos. Y hacia las partes laterales tenemos las tuberosidades isquiáticas, y hacia adelante tenemos la sínfisis del pubis. Lo mismo acá en la mujer. Tenemos hacia adelante la sínfisis del pubis, hacia las partes laterales las tuberosidades isquiáticas, y atrás está el coxis. A toda esta región se la llama región perineal. Esta región perineal, si analizamos este esquema, esta es la sínfisis del pubis, inmediatamente por detrás está la vejiga, en la mujer está el útero, ¿no? Acá tenemos en este sector el recto, ¿no? Y hacia atrás está el sacro. Y todo lo que está por debajo es el diafragma pélvico, es como si fuera una estructura de sostén a estas estructuras. Acá de igual manera se puede ver claramente la disposición del diafragma o el piso pelviano. En este sector está la sínfisis del pubis, las tuberosidades isquiáticas en este sector, y hacia la parte media tenemos el recto,
ese espacio que hay entre el recto y la vagina, ¿no? Que es el fondo del saco de Douglas. Acá se puede ver más claramente, fíjense, este fondo del saco de Douglas, que es el recto uterino. Tenemos por delante la vagina y hacia adelante tenemos la vejiga, ¿no? Entonces, ahí están sostenidas estos elementos por el diafragma pélvico. Este es el diafragma pélvico, ¿no? Este es el diafragma. Acá tenemos el sacro hacia atrás, el coxis, los ligamentos sacroespinosos, sacrotuberales, y hacia adelante la sínfisis del pubis. Y ahí está este diafragma, constituido principalmente por un músculo que es el elevador del ano. Y es ahí donde se sostiene, en primera instancia, la uretra, la vagina y el recto hacia atrás. No, este es un esquema de esta región en la mujer. Acá de igual manera, fíjense, estamos viendo una imagen desde la parte superior, donde se ve claramente el músculo elevador del ano. Aquí está el recto, está la vagina y está la uretra, ¿no? Entonces, esta es una región muy importante. De igual manera, en esta preparación cadavérica se observa el recto, la vagina y la uretra. No, acá no está la vejiga, lo han retirado la vejiga, ¿no? Para poder observar. Y todo esto es el diafragma pélvico. Esta es una preparación cadavérica. Entonces, el periné se lo divide en dos triángulos, ¿no? Por una línea transversal que parte desde las líneas o desde las tuberosidades isquiáticas, una línea transversal. Hacia adelante tenemos la sínfisis del pubis y hacia atrás tenemos el coxis. Entonces, esos 4 puntos delimitan un espacio romboidal, ¿no? Romboidal. Y la línea horizontal que les mencionaba divide a esta región en dos triángulos, un triángulo posterior y un triángulo anterior. El triángulo posterior es un triángulo que corresponde a la región anal, que tiene las mismas particularidades tanto en el hombre como en la mujer. Y el triángulo anterior corresponde a la región urogenital, es decir, donde están parte de los órganos urinarios y también los genitales. No que es diferente, acá sí existe diferencia, como vamos a ver enseguida en las imágenes. Entonces ahí tenemos el triángulo posterior, que es la región anal, y el triángulo anterior, que es la región urogenital. Y estas son las diferencias que tenemos en el hombre y en la mujer. Fíjense, hacia atrás, en el triángulo posterior, las características que se tienen son idénticas, Acá en el triángulo anterior existe diferencia, ¿no? Por la presencia de los genitales. Acá, por decirles, en la mujer tenemos los labios menores, los labios mayores, los músculos isquiocavernosos, ¿no? El bulbo cavernoso, que son músculos que son de fusión, de unión mejor, a las ramas isquiopubianas que vienen del clítoris. Acá de igual manera tenemos los mismos músculos, pero de disposición distinta. Y acá en este sector encontramos el orificio urinario, ¿no? El orificio urinario, el meato urinario, y también el introito, que es el ingreso a la vagina en la mujer. Acá en el varón no, ¿no? Entonces hacia adelante está toda la estructura del pene. Fíjense, en este sector encontramos la pelvis vista de la parte inferior, donde se ven las ramas isquiopubianas, estas de acá. Tenemos las tuberosidades isquiáticas, hacia atrás tenemos el coxis, ¿no? Este es el vértice del coxis, y hacia adelante la sínfisis del pubis. A todo esto es el que delimita la región perineal, ¿sí? Y por esta línea horizontal divide a esta región en dos triángulos, uno anterior, urogenital, y otro posterior, región anal. El diafragma pélvico forma el límite inferior de la pelvis. No es una estructura muscular, fibrosa,
el cual comprende una fascia superior, ¿no? O diafragma pélvico, los músculos que están por debajo de esta membrana o de esta fascia, donde está ubicado principalmente y está inserto a las estructuras vecinas el músculo elevador del ano, que es el músculo más grande y ancho que encontramos acá. Este es el elevador del ano. Esta es una porción anterior y la porción lateral y posterior. Y posteriormente tenemos a otro pequeño músculo que es el coccígeo, ¿no? Y luego está la fascia inferior del diafragma pélvico, ¿no? Entonces, a toda esta estructura se lo llama diafragma pélvico, constituida por una fascia superior, una fascia inferior, y en medio están los músculos, el elevador del ano y el músculo coccígeo. El músculo elevador del ano se extiende desde la parte anterolateral de la pelvis hasta la región del ano. Es este de acá, anterolateral. Fíjense, desde la parte anterior, lateral de la pelvis, hacia la parte media, ¿no? Rodeando a la parte inferior del recto. Junto a su homólogo en el lado opuesto, forma un embudo abierto hacia arriba que sostiene a los órganos pelvianos, ¿no? Es lo que decíamos anteriormente. Y es por eso de que cada uno de los músculos, porque son dos músculos, uno derecho y otro izquierdo, y en la parte media se unen, tiene una porción, unos fascículos llamados pubococcígeos, ¿no? Este es el fascículo pubococcígeo. Tiene otro fascículo puborectal, ¿no? Y el iliococcígeo. El pubococcígeo nace desde el pubis hacia el cuerpo perineal, hacia el esfínter externo del ano y el ligamento anococcígeo, ¿no? Es este sector, toda esta zona. El pubo rectal, parte del pubis, rodea a manera de lazo la curvatura perineal del recto. Y por otro lado tenemos el fascículo iliococcígeo, desde el arco tendinoso del elevador del ano hasta el coxis, ¿no? Hasta el coxis y el ligamento anococcígeo. Acá tenemos esta porción, tenemos acá la otra, y acá tenemos el otro, ¿sí? Entonces son estos fascículos que van a formar el elevador del ano, ¿sí? Acá tenemos el pubococcígeo, el pubo rectal y el iliococcígeo. Y acá están los fascículos, fíjense. El pubo rectal, pubococcígeo y el iliococcígeo. Esta es una imagen desde la parte inferior del periné, ¿no? Donde se ve acá está la vejiga, ¿no? La vejiga. Acá está la parte de la vagina y el recto hacia atrás, ¿no? Son estructuras fibrosas que están alrededor de esta membrana. Acá tenemos una imagen lateral donde se ve claramente los diferentes fascículos que tiene el músculo elevador del ano. Acá está el recto, la vagina y la uretra, ¿no? Hacia la parte inferior, y estas tres estructuras atraviesan el diafragma pélvico. Y ahí está el músculo puborectal, que es una porción del músculo elevador del ano, que está hacia adelante. Luego tenemos este fascículo que es el iliococcígeo, ¿no? Y el isquiococcígeo, este de acá, ¿no? Entonces son esas diferentes porciones que tiene el elevador del ano. No se confundan con este músculo que está acá, que es el músculo piramidal o piriforme que tiene el sacro y que se dirige hacia el trocánter. Nada que ver. Estos son los diferentes fascículos que tiene el elevador del ano, y fíjense, es un músculo que está formando por sí solo casi el 80-90% del diafragma pélvico. Acá de igual manera, toda esta estructura es el elevador del ano, ¿no? Que es la parte más importante del diafragma pélvico. Es por eso que el músculo elevador del ano comprende una parte lateral y una parte medial. La parte lateral
es superior y profunda, se inserta en el ángulo del pubis y su rama horizontal. En un engrosamiento de la fascia obturatriz, es un arco tendinoso del músculo elevador del ano, en la espina ciática, desde aquí se dirige hacia el coxis y el ligamento ano-coxis. Las fibras originadas más adelante terminan en la próstata en el hombre y en la vagina en la mujer, y luego en el recto, ¿no? Desde el recto, estas fibras se entrecruzan con las del lado opuesto. En la parte media, es inferior y superficial, se inserta por delante en el pubis, sus fibras se dirigen atrás, abajo y medialmente, contornean la próstata o la vagina y termina atrás en el coxis, lateralmente en el recto, en la curva, en la cara anterior del recto, entrecruzándose sus fibras con el lado opuesto. Se relaciona con la piel del ano, pasa profundamente al esfínter profundo del ano. ¿Sí? Entonces, esas son las diferentes partes que tiene este músculo. Y acá está, ¿no? Esta es la parte lateral y esta es la parte medial. Les voy a pasar, jóvenes, la presentación para que ustedes lo revisen con calma en casa. Acá tenemos los diferentes fascículos que tiene el músculo elevador del ano. Fíjense, este es el músculo elevador del ano, toda esta estructura. El pubo rectal, el pubo coccígeo y el ilio coccígeo, ¿no? Y atrás tenemos el músculo coccígeo, que va a completar este diafragma, ¿no? Pero principalmente el músculo elevador del ano es el que forma gran parte del diafragma pélvico. El músculo elevador del ano constituye un plano muscular sólidamente amarrado al esfínter anal, ¿no? Los bordes de este músculo al separarse limitan el hiato urogenital, que en la mujer es atravesado por la vagina y la uretra, y constituye el punto débil del piso pelviano. Es por eso que les decía de que a veces en el momento del parto se produce mucho esfuerzo al realizar el pujo, y esta estructura se debilita, ¿no? Ocasionando muchas veces prolapsos rectales, prolapsos genitales, ¿no? Y, bueno, debilitamiento del diafragma pélvico. Ahí está, todo este sector, el diafragma, el músculo elevador del ano. ¿Sí? Es bastante ancho este músculo. Luego hacia atrás tenemos el músculo coccígeo, o llamado también isquiococcígeo. Es un músculo pequeño, de forma triangular, aplanado, ¿no? Situado detrás del músculo elevador del ano. Se inserta en la espina ciática, en su cara profunda y en sus bordes. En la cara profunda del ligamento sacrococcígeo, en la fascia obturatriz, y se dirige en abanico al borde lateral y cara anterior del coxis y el sacro. Es este, jóvenes. Este de aquí. Este es el músculo coccígeo. No se confundan con este porque es el músculo piramidal. Este de acá, el músculo piriforme que lo hemos descrito en la región glútea. Entonces, todo esto es el músculo elevador del ano, y hacia atrás se rellena el espacio con el músculo coccígeo. Es un músculo pequeño que está ubicado en este sector. Acá, fíjense, el músculo coccígeo, ¿no? Que está, bueno, delimitado por los ligamentos sacroespinosos. Este es el músculo coccígeo. Ese de ahí. Fíjense, ahí. Ahora, yendo ya a las diferentes regiones que tiene el periné, tenemos hacia atrás, hemos indicado un triángulo posterior, que se llama región anal. Es una región constituida idénticamente en ambos sexos, es decir, que no existe diferencia en el hombre y en la mujer, ¿no? El centro está ocupado por el canal anal, rodeado por el músculo esfínter externo del ano. Acá tenemos el músculo esfínter externo del ano, que se une al coxis, ¿no? Por un ligamento anococcígeo.
se une por delante a la región urogenital, se une también a través de una estructura recto-uretral para el varón o recto-perineal para la mujer, ¿no? En ambos lados se encuentra relleno por tejido adiposo. Acá. Es la llamada fosa isquioanal o fosa isquiorrectal. Esta de acá es la fosa isquioanal o isquiorrectal, ¿sí? Que está rellena de tejido graso y por donde a veces se producen unos abscesos anales. Acá, fíjense, tenemos el músculo elevador del ano, que está inserto en el ano. Acá tenemos el esfínter externo del ano, ¿no? Y toda esta zona está rellenada por tejido graso, ¿no? Tejido graso. Acá, fíjense, el esfínter externo del ano, aquí está el músculo elevador del ano. Aquí sus diferentes fascículos, ¿no? Y todo este espacio es la fosa isquioanal o isquiorrectal. Acá de igual manera tenemos acá el ano, el esfínter externo del ano, y ahí está esta fosa que es llamada isquioanal. Toda esta zona. Acá de igual manera, en el varón, está esta fosa isquioanal por donde atraviesa obviamente nervios, ¿no? Principalmente el nervio pudendo interno, la arteria pudenda. Y esta es una preparación cadavérica donde no se observa muy bien, pero aquí está el ano, este es el introito, esta es la vagina, ¿no? Ahí está el clítoris, y esta es la región isquioanal que estamos mencionando. Este espacio que está delimitado hacia las partes laterales y tiene contenido graso. Fíjense, el ano y esta región isquioanal. El introito, ¿no? La vagina. Es esta zona que les mencionaba. Aquí está el recto, la parte final del recto que es el ano, el músculo esfínter externo del ano, el ligamento anococcigio y este espacio entre el coxis y la tuberosidad isquiática. En la mujer y en el varón. Fíjense que son idénticas en realidad. Este es este espacio que les decía, ¿no? Es la fosa isquioanal, esta zona de acá, donde está el puntero, ¿no? Delimitada hacia arriba por el músculo elevador del ano, hacia las partes laterales, está limitada por la tuberosidad isquiática, ¿no? Y hacia la parte inferior están tejido superficial. Este es en la mujer, la fosa isquioanal. La región urogenital, que está hacia adelante, es distinta en el hombre y en la mujer. Entonces, acá tenemos la región en el varón, ¿no? Esta es la región urogenital, desde la superficie hasta el diafragma pélvico comprende. Es decir, desde la parte de planos superficiales hasta llegar a la fase inferior del diafragma. Comprenden el tejido celular subcutáneo, obviamente la piel, la bolsa cutánea del periné, la bolsa del periné, el espacio perineal superficial, la membrana perineal, los músculos del espacio perineal profundo y la fosa isquioanal, ¿no? Son los diferentes planos que tenemos en la región urogenital en el varón. El plano cutáneo es este de acá y es la que se observa, ¿no? En esta zona. Acá, en el espacio triangular anterior. Se observa en posición de litotomía, es decir, en una posición muy parecida a la ginecológica, donde las rodillas están separadas en una posición de cúbito dorsal, ¿no? Delante del espacio anovulvar se ve el bulbo del pene, ¿no? Y a los lados, los cuerpos cavernosos que llegan a la raíz isquiopubiana.
¿no? La piel de este sector es fina, está cubierta de pelos en el varón, ¿no? Sigue los movimientos de elevación y descenso del diafragma pélvico. Estos movimientos se realizan cuando nosotros pujamos, ¿no? Y hacemos fuerza, el diafragma desciende y sube, desciende y sube. La capa subcutánea es una hoja fibrosa delgada que se fija en el borde inferior de las ramas isquiopubianas y en el músculo transverso superficial del perineo. La bolsa cutánea del perineo tiene tejido adiposo por el cual transcurren vasos y nervios perineales. La presencia de hematomas o infecciones tienden a irradiarse a la región abdominal, al pene o al escroto, ¿no? Esas son unas particularidades que tiene esta bolsa, ¿no? Que es la siguiente capa en el tejido celular subcutáneo. Después está la fase del perineo, cubre a los músculos del plano profundo, es decir, al transverso superficial, al bulbo esponjoso, al isquio cavernoso, que envuelve, ¿no? A los cuerpos eréctiles. Es una fascia que está rodeando a los músculos que hemos mencionado cuando hablábamos de las formaciones eréctiles del pene. Acá tenemos, esta es la bolsa cutánea subcutánea del perineo. Bueno, acá está la piel, el tejido adiposo, y esta es la fascia, ¿no? La membrana, capa membranosa, ¿no? Del tejido subcutáneo, y por debajo está la bolsa cutánea del perineo, ¿no? Y ahí está otra fascia que están rodeando los músculos bulbo esponjoso, isquio cavernoso, en fin, ¿no? Acá también tenemos a los músculos que están rodeando a las estructuras eréctiles del pene. Acá, fíjense, este es el bulbo del pene, donde está el músculo bulbo esponjoso, el isquio cavernoso, este de acá, que son los músculos ya de la región urogenital hacia adelante. También tenemos el músculo transverso superficial del perineo. Estos son los músculos bulbo esponjosos, isquiocavernosos, y acá tenemos al músculo transverso del perineo. Es este de acá. Se extiende desde la tuberosidad isquiática hasta el cuerpo perineal, ¿no? Al que alcanza en el tejido anovulvar. Se reúne aquí con su homólogo del lado opuesto. Su borde marca el límite de la región anterior o urogenital, ¿no? Está inervado por un ramo del nervio pudendo. Este es el músculo transverso superficial del perineo. Este de acá. Este músculo transverso superficial del perineo se origina en la tuberosidad del isquion, como ya hemos visto, se inserta hacia la parte media en el cuerpo perineal, está inervado por una rama del pudendo, y su acción es fijar el cuerpo perineal. El músculo bulbo esponjoso, que ya lo hemos mencionado acá, rodea, ¿no? al bulbo y también a parte del pene, ¿no? Se inserta por delante del ano, a cada lado de la línea media en el cuerpo perineal. Se dirige adelante y arriba rodeando el bulbo del pene, rodea la uretra esponjosa, se une en la línea media con su lado opuesto, lleva sus fibras hacia la cara dorsal del pene, ¿no? Es un músculo erector, ¿no? Es un músculo erector, es el que mantiene la erección gracias al ingreso de bastante sangre a nivel de los cuerpos eréctiles, ¿no? Y este mantiene el tono de la erección, ¿no? Sus fibras producen la compresión de la vena dorsal profunda del pene, del bulbo, y favorece la eyaculación, ¿no? Está inervado por un ramo del nervio pudendo. Es por eso de que este músculo bulbo esponjoso se origina en el cuerpo perineal, ¿no? Acá. Luego se inserta en la fase del bulbo del pene y en los cuerpos esponjoso y cavernoso. La inervación, ramo perineal del pudendo. La acción, comprime la uretra, ayuda a la erección del pene y ayuda en la eyaculación. El otro músculo es el isquio cavernoso. Este se inserta en el isquio, por detrás del cuerpo cavernoso, acá,
y en la rama isquiopubiana. No se olviden que acá están insertos las ramas isquiopubianas de los cuerpos cavernosos, ¿no? Se inserta en el isquio por detrás del cuerpo cavernoso y en la rama isquiopubiana. Ahí está la rama isquiopubiana. Sus fibras se fijan en la envoltura del cuerpo cavernoso. Las fibras más largas terminan en una fascia que se fusiona en la albuginia del cuerpo cavernoso. Otras terminan en el dorso del pene, uniéndose con el lado opuesto. Este músculo fija los pilares del pene a la rama inferior del pubis. Tiene acción como erector y eyaculador. ¿No? Es una función parecida al músculo bulbo esponjoso. Está inervado por un nervio del nervio pudendo. El nervio pudendo es el que inerva la mayoría de las estructuras del perineo. Ese es el músculo, ahí está, fíjense, ese de ahí. Entonces, es este músculo, fíjense, este de acá. Se origina en la tuberosidad del isquio, la fascia que recubre a los cuerpos cavernosos, inervado por una rama del nervio pudendo, y la acción es ayudar en la erección, en la eyaculación también. En la mujer tenemos situaciones muy parecidas por la presencia y disposición ligeramente distinta a la del varón, ¿no? La región del urogenital en la mujer se extiende desde la superficie hasta el diafragma pélvico, de igual manera, ¿no? Comprende la piel, el tejido celular, el espacio perineal superficial, los músculos perineales superficiales, la membrana perineal profunda, músculos del espacio perineal profundo y la fosa isquioanal, ¿no? Entonces acá tenemos la piel, fíjense todo desde la piel, el tejido celular, el espacio perineal superficial, es este de acá, los músculos superficiales, la membrana perineal, el espacio perineal profundo, ¿no? Y la fosa isquioanal, que es este de acá. Los planos cutáneo y subcutáneo tienen los mismos límites e idéntica constitución en el varón, ¿no? La vulva ocupa la parte principal delante del espacio ano-vulvar. La bolsa subcutánea del perineo es profunda respecto al tejido celular, ¿no? Y superficial en relación a la fascia del perineo. En su interior hay tejido adiposo. Después está la fascia del perineo y los músculos perineales superficiales. Es una estructura ampliamente escotada para la apertura de la vulva. Los músculos perineales superficiales cubren, como en el hombre, a los músculos eréctiles, como el transverso superficial, el músculo isquiocavernoso y el músculo bulbo esponjoso. Estos tres músculos son idénticos, ¿no? En la mujer y en el varón. Solamente la diferencia está en la disposición de sus fibras. Pero estos músculos no llegan a la línea media, ¿no? Pues quedan separados por la vulva, ¿no? Por la hendidura vulvar. El músculo transverso superficial, que es este de acá, que es idéntico en el varón. Tenemos el isquio cavernoso, este de acá, que está también cubriendo a las ramas, a las raíces isquiocavernosas del clítoris, y el músculo bulbo esponjoso, que es este de acá. El bulbo esponjoso cubre la cara superficial del bulbo, del vestíbulo y la glándula vestibular mayor. Acá recuerdan ustedes de que existe la glándula que es la glándula de Bartolini. Hacia adelante se extiende hasta el cuerpo cavernoso del clítoris. Acá, y por detrás se inserta en el cuerpo perineal. Este es el músculo bulbo esponjoso, que está formando parte de las estructuras de los labios menores. El isquio cavernoso, como ya hemos mencionado, se origina en la tuberosidad del isquio. Su fascia recubre los cuerpos cavernosos, inervado por el pudendo, y la acción induce la erección del clítoris. No se olviden de que el clítoris es el órgano homólogo del pene.
Aquí está. Acá está el isquio cavernoso, ¿no? Y abajo está el bulbo cavernoso. El bulbo cavernoso se origina en el cuerpo perineal, está rodeando al- a los cuerpos esponjosos, inervación de nervio pudendo, y la acción es el esfínter de la vagina y ayuda en la erección del clítoris. No es una acción de dar con cierto tono a la vagina porque está formando parte de los labios menores. Acá tenemos, fíjense, este es el recto, el músculo esfínter externo del ano, y aquí está el músculo. Fíjense, el músculo bulbo esponjoso. Este de acá. Este es la vagina, la uretra, el clítoris, y ahí nace también el otro músculo que es el músculo isquiocavernoso, este de aquí. Y fíjense, esta estructura, como está formando, está rodeando al introito, el orificio externo de la vagina, ¿no? Se constituye como un músculo importante durante el coito, durante las relaciones sexuales. Acá, este de acá, el bulbo cavernoso o bulbo esponjoso. La membrana, ya profundamente, tenemos la membrana perineal y los músculos del espacio perineal profundo. Forma un triángulo a cada lado, ¿no? De los orificios origenitales hasta las ramas isquiopubianas. Encontramos aquí al músculo esfínter externo de la uretra, al músculo transverso profundo del periné, es muy pequeño, formado por pequeñas fibras musculares, situadas entre la vagina y el recto. También encontramos en este espacio al músculo compresor de la uretra, ¿no? Cuyas fibras pasan por delante de la uretra, y al músculo uretrovaginal, que rodea la vagina y la uretra. Estas son algunas diferencias que encontramos en el periné del hombre y la mujer, ¿no? Acá el varón no tiene estos músculos que están rodeando la uretra, el músculo transverso profundo. Ahí tenemos uno, ahí tenemos otro, ¿no? Y ahí está el otro. El esfínter uretral se origina en el arco del pubis, rodea la uretra, rama del pudendo, es el que inerva, y es un esfínter voluntario de la uretra. El músculo transverso o perineal transverso, profundo acá, en la tuberosidad del isquio, cuerpo perineal, rama del pudendo, y fija el cuerpo perineal. Este es el profundo, que tiene las mismas características. La parte resistente del periné femenino está dada por el entrecruzamiento entre la vagina y el recto, ¿no? De los músculos los fascículos del músculo elevador del ano. Si este se distiende o se desgarra en el momento del parto, ¿no? Lo que les decía, el periné se vuelve frágil y proclive a los prolapsos rectales, uterino y vesical. Eso es lo que les decía, jóvenes, esta estructura del diafragma pélvico muchas veces se lesiona durante el parto, ¿no? O a veces pujamos muy fuerte, o la paciente tiene estreñimiento y hace bastante fuerza hacia la parte inferior, y eso ocasiona debilitamiento en esta estructura y que puede ser una causa de prolapsos rectales, uterinos o vesicales, ¿no? Es por eso que en el parto, jóvenes, ustedes cuando estén atendiendo partos tienen que proteger el periné, ¿no? Se protege hacia la parte, creo que está acá. En el momento del parto, fíjense, la cabeza del feto distiende en gran medida la cavidad vaginal, ¿no? Y también distiende a los músculos isquio cavernoso, al isquio bulbo esponjoso, mejor dicho, acá, y también distiende a los músculos del períneo. ¿Y qué tenemos que hacer? Es colocar la mano en este sector por debajo de la presentación del feto
¿no? Y de esa manera se protege el períneo, ¿no? Algunas veces se hace un corte a este nivel, acá, un corte a este nivel, para permitir una mejor distensión del canal vaginal para que el feto pueda salir adecuadamente, ¿no? Episiotomía se llama ese corte que se realiza en este sector. Aquí están los diferentes elementos que están formando la región urogenital, ¿no? Y el diafragma. El recto, la vejiga, los ligamentos que unen la vejiga al recto en el varón, y en la mujer se interpone la vagina. Y la uretra que está acá por delante de la vagina. Las arterias y los nervios que inervan esta región, tenemos en ramos arteriales, todas ellas provienen de la arteria pudenda interna, ¿no? Con sus ramas, rectal inferior, la perineal superficial, la perineal profunda y la arteria uretra. Los nervios, el nervio pudendo, que es una rama del nervio sacro o del plexo sacro, ¿no? Que proceden del tercero y cuarto, ¿no? Y va a formar el plexo sacro y de ahí nace el nervio pudendo. Acá tenemos el sacro, ¿no? Y ahí nace el plexo, el nervio pudendo, y es este el que se dirige hacia la parte inferior, ¿no? Acá, el nervio pudendo, y se exterioriza. Y sale por este sector, fíjense, inervando a estas estructuras del perineo. Este es el nervio pudendo por sus diferentes ramas, ¿no? Acá tenemos el nervio pudendo inervando la parte urogenital, la parte anal, ¿no? Y este es el territorio de inervación, ¿no? Del nervio pudendo. En esta imagen inferior es una maniobra para colocar anestesia, fíjense, en nervio pudendo. Se introducen los dedos a través de la vagina, se llega muy cerca a la espina, la tuberosidad isquiática, ¿no? Y ahí se introduce un pequeño pinchacito para colocar la anestesia, ¿no? Esto es en casos de realizar alguna intervención en los labios menores, labios mayores, la glándula de Bartolino y demás. Muy bien, jóvenes, eso es lo que quería transmitirles en la clase de hoy. Mañana estamos continuando con la descripción de la glándula mamaria. Hasta ahí vamos a dar el examen el día viernes, ¿sí? Preguntarles, jóvenes,